Amigos, buenos días. Sin Floro se caracteriza por ser un programa que dice lo que no dicen los demás medios, o lo dice de una manera y con información exclusiva que nos proveen las personas que colaboran con nosotros a través de las entrevistas o con sus despachos. Y en este caso vamos a tratar el tema de la seguridad ciudadana. Y quiero referirme a este tema porque es un tema muy importante. Tan importante como resolver la informalidad en el Perú o darle salud a los peruanos para que no renazca la epidemia del COVID-19, que podría hacerlo porque ya en Alemania e Inglaterra está habiendo emergencia médica. Así que, si queremos nosotros enfrentar un problema, tenemos que prevenirlo. Y hay que prevenirlo en el caso de la seguridad. Y sobre eso, en el Perú, las recetas han llovido en la última campaña electoral, que al final nos han dejado confusos porque no sabemos cuál es la ruta que finalmente se va a seguir. Si la que dijo el alcalde de Lima, si la que dijeron los demás candidatos, o si la que dijo el único experto en seguridad que había, por lo menos en el elenco de candidato a alcalde, el señor Urresti, que tiene lo suyo para decir, pero que tampoco ahora lo quiere compartir, porque ha dicho que él no va a colaborar en nada con el nuevo alcalde de Lima. Entonces, estamos en un momento crítico para tener una opinión autorizada. Yo solo quiero hablar de 3 temas relativos a la seguridad que me parece muy importante. El primero es el hecho de que no hay una política nacional unitaria bien estructurada. Yo he sido miembro del Consejo de Seguridad Ciudadana cuando recién se fundó, y de 7 que éramos, pasamos a ser 47 en el lapso de 3 años. Primera cosa es el exceso de protagonistas y de multilateralismo y de ministerios que se meten en esto, no lleva a nada bueno. Segundo, el problema de la participación ciudadana. Los policías no van a ser sustituidos por los ciudadanos, ni ronda, ni nadie. Se trata acá de que la policía sea fuerte, haya un serenazgo que colabore con ella y luego una red vecinal que apoye la labor policial, que es la gran lección de todos los éxitos que ha habido en seguridad ciudadana. Y en tercer lugar, el problema de infraestructura. Bueno, acá hay que optar, ¿no? Porque ¿podrá este país tener todos los patrulleros que requiere? ¿Podrá tener todas las motos caras de más de cerca de $25.000 que son las que se usan para el patrullaje policial? ¿O podemos trabajar con algo de tecnología intermedia? Porque hay gente que sueña que vamos a poner una cámara en cada rincón del país para poder vigilar a la ciudadanía. China lo está haciendo y todavía no completa el trabajo con toda la plata que ellos tienen. Así que hay que tener una visión un poco más modesta y más centrada en el Perú. Por ejemplo, el uso de vehículos. ¿Por qué los vehículos policiales no son puestos a gas y no se convierten en vehículos que tengan una capacidad de poder trabajar con un bajo costo, que además debería ser toda la flota del Estado, o usar varios tipos de vehículos, como se usa en Guatemala, en otros países que he visto, que incluso hay hasta mototaxis equipados como patrulleros? Sin llegar al ridículo de creer que eso va a sustituir una buena flota moderna, sin embargo hay que tener un cierto criterio sobre la infraestructura, y acá se sueña mucho. Y sobre todo, lo que yo critico en los últimos candidatos a alcaldes, que no calculan el costo. Y sin tener la tarifa, sin saber cuánto cuesta, no se puede hacer un buen trabajo. Disculpe, mi querido Alberto Jordán, que es el general Alberto Jordán, una persona que yo admiro mucho. Esta introducción quizás ha sido demasiado petulante por mi parte, pero busca entrar al tema de una manera concreta. Yo te voy a decir algo. Sí. En el país se gasta, pero no se invierte en seguridad. Exacto. Que es diferente, ¿no? Claro, a veces compramos para Miraflores una camioneta 4x4 cuando puedes comprar una camioneta 4x2 que son $3.000 menos. Claro. O puedes usar también una combinación pues, de patrullaje, ¿no? Porque veo que los patines pues, se están usando en Miraflores y no le van mal. Los serenos se movilizan, no van a capturar un ratero en eso, pero sí tienen la capacidad de movilidad necesaria para acciones de patrullaje. ¿Cuándo haces eso? Cuando tienes... Te felicito porque yo estoy en esa línea en decir que no tenemos políticas públicas. Desde el 82 que se hizo las políticas y el punto 7 sobre seguridad ciudadana, nadie le ha seguido. El Ministerio del Interior ha puesto el plan de seguridad como política pública, pero eso es un desastre. Tú sabes que la política pública son situaciones que van variando y van llegando a un objetivo, ¿no? Claro. Entonces, no la tenemos. Yo tuve la oportunidad, cuando lo puedas ver esto, en trabajar en Surco el 14, 15 y 16 y bajamos... 2014, 2015, 2016. Claro. No, perdón, 2013, 14 y 15. Sí, me acuerdo, tu gestión ahí fue muy sonada. Sí, bajamos un 40%, pero hicimos un plan estructurado, no el plan cuadrante. Entonces, Surco lo dividimos en 96 cuadrantes y teníamos 9 sectores. ¿Qué cosa era un cuadrante? Ya, un cuadrante, por ejemplo,
Surco lo divides en 96 cuadrantes. Un sector tiene aproximadamente 8, 10, 15 cuadrantes, 20 cuadrantes. Cada cuadrante está más o menos de 15 manzanas, 6 manzanas, 8 O manzanas. sea, un pedazo del problema Un para pedazo, no atacar toda ya, la vez, ¿no? Claro. Ese pedazo de problema, ¿qué haces? Entran psicólogos, sociólogos, economistas, policías y hacen un levantamiento de esas 14 manzanas, Ya. que es el cuadrante. O sea, conoce la parte no solamente policial, sino también sociológica. Lógico. Exacto. La seguridad ciudadana, nosotros tenemos un mal concepto que creemos que es agarrar un choro. Claro. Y la seguridad ciudadana es salud, educación, economía, todo lo que te rodea. Claro. Que entonces, tú una vez que levantas ese cuadrante y comienzas a ver cuál es la problemática, dices, ¿cuántas cámaras necesito ahí? Si necesito camioneta o necesito moto o necesito bicicleta, necesito personal a pie, necesito policías, necesito patinetas, necesito... Entonces comienzas a poner y comienzas a trabajar con ellos. No, el plan cuadrante tiene 4 ejes fundamentales, que es el plan cuadrante, la recuperación de espacios públicos que netamente O municipal. sea, por ejemplo, parques que no estén vacíos para que ahí no vayan los choros, Claro, los delincuentes, los drogos, ¿no? Por Claro. ejemplo, tu sobrino, tu nieto te dice, bueno, quiero salir al parque. Y tú le dices, ¿para qué vas a salir? Ahí fuman, toman, hacen situaciones obscenas. Entonces, Claro. ¿qué es lo que tienes que hacer? Juntarse, policía, juntas vecinales, los ciudadanos que están ahí también, y también la municipalidad. Y dice, bueno, vamos a ponerle gas, vamos a ponerle luz, vamos a ponerle Lo juegos. vuelves un espacio más habitable. Vamos más a darle amistoso. vida. Ah. Entonces, ¿el delincuente qué hace? El delincuente, al ver esa situación, que ya hay seguridad, hay luz, no le damos la oportunidad al delincuente que él se adueñe de algo que es tuyo, De la comunidad. de la comunidad. Entonces, se va a otro cuadrante y va a encontrar lo mismo. Ok. Y un tercer eje son las escuelas de seguridad ciudadana, que son fundamentales. Yo en Surco, tuve aproximadamente cerca de 7.500 escuelas de seguridad. ¿Por qué? Las escuelas de seguridad son los cuadrantes, las manzanas. Pones, por ejemplo, 3 manzanas, es una escuela de seguridad, Ok. donde todos salen y sale un representante de cada casa. Claro. Y entonces tú comienzas a decir, ¿cuál es la problemática? Se siente el comisario, el gerente de seguridad ciudadana, y comienzan a solucionarle el problema. Entonces, que en esa esquina venden droga, que hay prostitución, entonces vamos solucionándole el problema. Claro. Ese acercamiento que debe haber municipalidad, policía, no se debe perder con la Claro. sociedad. Entonces, llega un momento en que tú le solucionas el problema, pistas rotas, semáforo mal, falta jivas, y entonces va a llegar un momento en que el ciudadano se va a sentir contento. Se acostumbra, digamos, a esa seguridad A que le esa da. seguridad. Claro, claro. Entonces, por eso la percepción que existe hoy día de una señora o un pata que no sale con su reloj, la señora no se pone los aretes, la plata la esconde. Claro. ¿Por qué? Porque es el temor que tiene, porque no ve respuesta del Estado ante la sociedad. Permíteme un ratito. Estoy con Alberto Jordán, general de la retirada de la policía, con quien estamos dialogando sobre la problemática de seguridad ciudadana en el país. Y está él explicando su experiencia en el distrito de Surco. Amigos, están ustedes aquí en Conectados, que lo pueden escuchar todos los días, de lunes a viernes, a las 6 de la tarde. Adelante, ese es mi comercial. Y esa experiencia la hemos tenido en Surco, la Victoria diferente. Bueno, el tercer eje es el eje de ayuda a la juventud y ecológica. Claro. Entonces, nosotros tenemos que cambiar la fisonomía de los cuadrantes, darle una vida más amigable, Claro. una vida con vegetación,
pero también ayudar a los jóvenes. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Íbamos a las tiendas comerciales grandes como Soriana, etcétera, ¿no? Y le decíamos, necesitamos que nos dé un curso de 45, 50 días o 60 días de electricidad, carpintería, albañilería. Para sacarlos de la calle a los que están, digamos, en riesgo. Sacarlos de la calle. Y esa bolsa de trabajo, una vez que salían, la poníamos en el portal de la municipalidad para que puedan los vecinos darles oportunidades. Alberto, una cosa que me parece muy importante es lo que tú has dicho. El tema de la juventud a veces se ve como si fuera una especie de misión, ¿no?, religiosa, irlos a buscar y convertirlos a la causa del bien. Pero resulta que los estudios de criminología, los más modernos, está muy claro que entre la edad de los 16 años y los 24 es una edad que por razones biológicas los hombres, sobre todo los hombres, tienen una actitudes mucho más violentas que cualquier otra etapa de su vida. Y ocurre que los homicidios, los robos, se concentran en ese grupo de edad. Las mujeres, mira, una sola cifra que tú debes conocer. Son las más difíciles. Claro, o sea, las mujeres habrá 14% más o menos que cometen delitos, pero el 86% de los jóvenes, me refiero al 86% de los delincuentes, son jóvenes en ese rango de edad, ¿no? Hoy día las mujeres son jefes de bandas. Sí, claro, pero son, digamos, un número siempre menor, ¿no? Claro. Mira, es importante el tema de la seguridad ciudadana, que no lo ve el Estado bien. Claro. El Estado cree que es poner 1000 hombres más mensualmente. Claro, no. El tema de la seguridad ciudadana tiene que ver desde la conformación de la escuela, desde cuando nace el niño, cuando está en el vientre de la madre, qué cosa el Estado le está dando a esa familia, cómo lo está llevando, hay hogares disfuncionales, cómo va en el colegio. Por ejemplo, ya no tenemos educación cívica, física. Entonces, todas esas situaciones, y el joven sale y tiene que ver una oportunidad. Entonces, no ve oportunidad. Entonces, ¿se junta con quién? Con la barra. Ahora, pero en Surco, una pregunta. En Surco, ¿existe una población marginal? Por poner el ejemplo de Surco, que es acá en Lima, ¿no? Surco tiene todas los estratos sociales. Los estratos sociales. Y es un distrito enorme. Además, desde el que de repente hoy día no puede comer, como el que de repente le sobra la comida. Ya. Tiene una situación social bien complicada, porque tienen una zona antigua, claro, donde hay tuburios, callejones, ¿no? Aparte del sector 1. Claro. Por ejemplo, también hemos hecho trabajo, por ejemplo, Pueblo Libre. Claro. Pueblo Libre, que hemos hecho el trabajo, el gran... ¿Tú has sido director de Seguridad Ciudadana de Pueblo Libre también? Okay. Gerente. ¿Y en qué, perdón, si me permites, en qué partes de la ciudad de Lima y en provincias has sido tú gerente de Seguridad Ciudadana? Es interesante para el público. Yo he sido en el Callao, en Bellavista, he sido en La Victoria, cuando sacaron al delincuente y entró Harry Castro, pero ese es otro tipo de seguridad. Cuando sacaron a Cuba. Claro, cuando sacaron a Cuba. Después Pueblo Libre, después La Molina, creo que se estaba también, ¿no? La Molina. Y entonces hemos trabajado, pero cada distrito es diferente. Claro. Es como los cuadrantes, un cuadrante al otro cuadrante es diferente. En este cuadrante puede haber prostitución y droga y en este no. Claro. Ahí puede haber robos a tiendas. Robos a tiendas, ¿no? Entonces por eso tú tienes que hacer un levantamiento. Hoy día no. O sea, lo que define en realidad la política que tú estás diseñando, la que tú dices, que tú señalas, porque ha fallado en algunos lugares también estos esquemas, porque se van sobre el tema de cuántos delincuentes hay y no se van sobre cuáles son los problemas que se están generando junto con la delincuencia, ¿no? Mira, por ejemplo, en Surco, yo le dije al alcalde, voy a pedir al INPE que me diga cuántos... Con libertad condicional ahí, en esa zona. O cuántos están en cárcel. Ok. ¿Cuántos están en cárcel? Ya, entonces me vinieron, me habían 300 y pico, pero algunos separamos porque habían uno por alimentos. Claro. Pero comenzamos descubriste la familia de delincuentes. Comenzamos a ver, porque ese pata que había sido metido en cárcel por vender droga, el negocio se lo había dejado a la esposa y a los hijos. Entonces teníamos que llegar donde ellos y recuperarlos y darle un trabajo y sacarlo de lo que era la droga. Entonces, el trabajo es lamentable. Yo soy procedente de lo que era la Guardia Civil, preventiva netamente. Entonces, el Estado se ha olvidado, le ha dejado la responsabilidad
a la policía para que por medio de la cohesión, por medio de solucione el problema de la seguridad ciudadana. Y Julio, no se va a solucionar. No, eso lo sabemos todo lo que hemos si visto nosotros el no tema, tenemos claro. una política pública Así donde es. engranaje la educación, salud y el futuro de los jóvenes, esto no lo va a cambiar la policía. Claro. Y- O sea, una política de bienestar, claro, como se ha visto, por ejemplo, una cosa importante, ¿no? Estados Unidos sí mantiene un alto ratio de problemas de crimen porque hay varios problemas, ¿no? Entre ellos de que la gente no tiene seguridad de salud y una serie de cosas. Claro. Pero en Europa, tú tienes el 10% de los crímenes de Estados Unidos. Hay zonas donde hay el 5%, a pesar de toda la migración, claro. ha logrado mantener sociedades No. gracias al bienestar, ¿no? y aparte tú te vas a Ámsterdam y tienes Así es. tienes un lugar pequeño donde se inyectan todo. Y Sí, están los drogaditos, sí, no, claro. Se manejan los temas con Claro. criterio social, ¿no? Pero por ejemplo, yo creo que, por ejemplo, en estos momentos la tecnología es fundamental. Claro. Yo critico cuando el político tiene la idea que más policías en la calle va a solucionar el problema y no es así. Tú tienes que poner una ciudad inteligente, tienes que poner cámaras, tienes que primeramente tener un buen 911, que tenemos un 105 que es obsoleto, No se ha logrado resolver, ¿no? parchado, nada. Y cerca, Ecuador, México, Brasil tienen 911 Que funcionan que perfectamente. funcionan extraordinariamente. Claro. Entonces, no hay una inversión en temas de seguridad, ¿no? Hoy día vemos los vehículos, que para mí todo debe ser tercerizado, Lógico. para que el policía no vaya y te diga, señor Julio, cómpreme una batería, pues. Claro, o sea, poner el mantenimiento de flotas grandes Claro, es un como imposible lo está para haciendo la la policía en un aspecto, Claro. pero debe ser todo, ¿no? Claro. Pero yo creo que yo he ido a Chile a ver el Plan Cuadrante, que es extraordinario, a Colombia también. Entonces, pero el Estado tiene un tanto por ciento para la seguridad ciudadana. Pero hay un problema acá, ¿sabes cuál es? Que tú has mencionado, la inversión. Claro. Mira, tú no sé si sabes que Guayaquil Sí. tiene 3 veces más presupuesto que Lima. Y en Guayaquil hay 3 millones y pico de personas, y aquí hay casi 11. O sea, es Pero- una desproporción total, ¿no? Pero aparte de eso, Julio, es los funcionarios que entran o los presidentes regionales y alcaldes son gente inexperta, gente sin una visión, gente con partidos políticos creados ayer. En ocasión, claro. Y, por ejemplo, yo he estado trabajando en un proyecto en Tacna, Sí. y el gobierno regional tiene 300 millones de canon. ¿Y quién ha salido? Ha salido Lucho Torres, que era el anterior presidente Que está bajo regional, vigilancia policial. y está bajo vigilancia policial. En Pucallpa tienen 300 millones de canon, y el que ha ganado es el que tiene 100 juicios y tiene 25 obras inconclusas. Increíble. Entonces, mira, Nos hace perder la esperanza que se puedan resolver las cosas, ¿no? con 300 millones, tú ponle pues a la seguridad ciudadana 50 o 100 millones. Claro, lógico. Y haces inversiones. Y es una ciudad muy grande, Pucallpa, Claro. una ciudad además que concentra el 90 y tanto por ciento de la población de todo el departamento de Ucayali. Sí, yo creo, otro de los factores fundamentales que tú lo dijiste, Julio, es el divisionismo que hay entre las instituciones encargadas de hacer justicia. No, además lo que yo llamo el multilateralismo o, digamos, el hecho de que se trabaja, por ejemplo, se arranca un proyecto y se meten todos los ministerios en ese tema, cuando Claro. debe ser especializado y, por supuesto, bienvenido todo, pero no de esa Y manera. aparte que los ministerios están contaminados. Pero la Secretaría de Seguridad Ciudadana, tú debes saber esto, Sí. empieza bien y luego se convierte en un sitio para la socialización de todos los Para que tomar llegan. café. Para tomar café. Y se vuelve para tomar café en todo el Perú. no y dan. se va. En Colombia, el Comité de Seguridad Ciudadana que dirige el presidente Claro. son 6 personas. Lógico. Y manejan toda la política general, ¿no? Es que debe, por ejemplo, acá el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana lo preside el presidente de la República. Claro. Por su Teóricamente. cargo, ahora lo tiene el Premier. Claro. El Premier por su cargo no hace nada. Claro. Entonces yo considero que debe haber un SAR, una persona que hable directamente con el presidente Claro. y decirte 6 personas, Claro. pero de repente puede ser un empresario que tenga
una visión Claro. diferente de lo Un que es buen planeamiento, un digamos. buen planeamiento, Claro. ¿no? Tú no puedes, en estos momentos, como te decía, las instituciones encargadas de hacer justicia, la Policía Nacional por un lado, el Ministerio Público por un lado, el Poder Judicial por un lado, el INPE igual, que le van a poner, ¿hace cuánto tiempo le estamos poniendo detectores para neutralizar los celulares y las llamadas siguen saliendo de ahí? Claro. Y otro de los problemas en la seguridad ciudadana es que la policía juega por un lado y el serenazgo por otro. Yo trabajé en el Ministerio de Justicia justo cuando se intentó, estuve en esa época, me parece, Salvador Edesi, no me acuerdo quién, que yo trabajaba en el Ministerio en esa época, en un proyecto, y resulta que descubrieron que ya, cuando estaban por ponerlos, donde habían puesto los celulares, ¿sabes lo que hacían? Los delincuentes se agachaban y había un nivel de una luz más o menos de 1,30 m que les permitía hablar desde el suelo, o sea, todavía estaban todos tirados en el suelo hablando. O sea, el problema que hay es que además era totalmente ineficiente la aplicación de la política, si no te traía lo mejor, te traía lo que estaba cerca y sobre todo si eran tus amigos, esos eran los abastecedores, ¿no? Es que el problema es que somos muy, pues, cachineros, Claro. muy informales. ¿Cómo dejas tú que haya la cachina, por ejemplo, si los celulares son materia clave de los robos al paso? No hay una, por eso pues, no hay una política, no hay nadie que lo dirija. Así es. Tenemos, hoy día el ministro del Interior y el director general se están preocupando en la política que hay, Claro. no se están preocupando De en la gente. desarrollar políticas públicas, Claro. de decir, señores, vamos a reunirnos, vamos a cambiar esto, ¿qué necesitamos? Vamos a hacerlo, a ver quiénes son los expertos, vengan acá. Lo primero que tiene que hacer el ministro del Interior es hablar con el presidente y decirle, vamos a hacer convenios de gobierno a gobierno y declarar en emergencia la seguridad ciudadana para que el día de mañana venga. ¿Dónde está la mejor central 911? Que venga, hágala. Claro. ¿Qué es los mejores patrulleros? Que vengan, hágalo. Señor, que del canon le den el 1%. Además, una cosa, ¿no? En Estados Unidos le cambian el motor a los patrulleros para que duren, porque cuesta mucho comprar. Acá no, acá los patrulleros se desguazan. Tú sabes que hay conocido lo de la comisaría de San Juan de Miraflores, Todo donde hay un está parado. cementerio de Claro. patrulleros. Mira, ¿no? Claro. fíjate, una cosa incoherente. Los patrulleros antes se remataban a los 4 años, Claro. ahora dicen que son a los 15. Un patrullero, un vehículo que trabaja las 24 horas, Trabaja más que un taxi. trabaja más que un taxi, por lo menos se hace 400, 500 kilómetros diarios en las 24 horas. Ese patrullero No puede durar, pues. no puede durar más de 3 años, Así es. 2 años. Así es, claro. Y entonces por eso tienes que tú tercerizarlo y decir, señores, ¿saben qué? Ya vamos a llegar a los 2 años. ¿Cuántos patrulleros le di el año pasado? 1.500. Comienzas a hacer números, cómo ha crecido la población, cómo ha crecido esto, de repente hay que aumentarle 50 patrulleros más. Claro. Entonces tiene que haber esa distribución. Por ejemplo, lo que dice el futuro alcalde de Lima, Rafael Rafael López Aliaga. López Aliaga, no es malo, de las 10.000 motos, que la va a Claro. tercerizar. Claro. ¿Por qué? Porque la va a dividir entre la policía. Pero en y tanto el haya serenazgo. cuadrantes, en tanto sea algo planificado, ¿no es cierto? Creo que ahí está el detalle. Así Tienes es. que planificarlo. Así es. Porque, ¿qué es lo que Y no pasa? son 10.000 de entrada porque te vuelves loco con la logística, ¿no? Pero para eso tienes que tener una buena central Así es. donde los GPS sean monitoreados. Mira, hoy día la seguridad ciudadana se maneja más o menos en un 30% porque tenemos municipalidades que tienen cámaras. Porque el 105 tiene 120 cámaras, Sí. de las cuales está malograda pues como 50, 60. Terrible. Entonces, Alberto, yo quería, ya. me has dado una exposición muy interesante, porque es basada en la experiencia, que es algo que caracteriza a tu... Disculpa que... Siendo general de la policía, que generalmente tú sabes que los generales, bueno, por lo menos la división del ejército que yo he conocido, No. cuando están en ese rango, ya están tan cerca de Dios que no hablan con los demás mortales y no saben lo que está pasando en el país. Pero a ti te veo que estás, has sido incluso candidato, porque has buscado en tu tierra Chincha ser un representante del pueblo. Yo te conocí ahí y te quiero hacer una cosa porque el público debe saberlo. Tú estuviste en el puente de Montalvo. Así es. ¿Puedes decir en qué año fue eso? Fue en el 2008. Y cuéntanos qué pasó en aquella ocasión cuando tú eras jefe policial de Moquegua. Bueno,
en ese momento se origina un conflicto social en el problema del canon. Claro. Tacna cogía parte del canon de Moquegua. Así es. Y el presidente García en esa época habían dado una resolución suprema de que establecía eso. Entonces, Moquegua, lógicamente, dijo, Claro. señores, lo único que queremos es equidad, Claro. lo que corresponde. Y bueno, el gobierno aprista en esos momentos, medio contradictorio, estaba de premier, estaba Jorge del Castillo. Claro. Entonces yo informaba y le decía que esto de acá se podía solucionar suspendiendo los decretos supremos. Supremo, claro, como se hizo en Bagua. Claro, Poco después, ¿no? pero Sí. en Bagua se hizo después, como Claro. acá también se hizo después, Claro. ¿no? Entonces, Lo preventivo era suspender aquella Claro. ley que había creado y abrir y conversar, diálogo y jugar y con la conversar. gente, claro, conversar. Entonces, me envían allá, yo era jefe de la región de Arequipa, Moquegua y Tacna. Ya. Me fui a ver, hice mi apreciación de situación y le dije, ¿saben qué? La solución es esta. Claro. Pero ya el pueblo tenía 10 días, 15 días Claro. parado, no había abastecimiento para Tacna, tuvieron que usar barcos para Claro, abastecer Tacna. Sí, me acuerdo, un barco Claro. que había de la Armada. Claro. fue para allá. Entonces, el problema cada día era peor. ¿Cuántos días duró ese paro? Ese paro duró cerca de 15 días, Cerca de 15 20 días. Claro. Pero, ¿Y cómo fue el incidente en el puente? Pero la gente altoandina Sí. tomaba y chachaba. Ah, mientras estaba en combate en las calles, combate. claro. El Y usaban problema- ondas, tengo entendido, ¿no? Claro, el problema fue el siguiente, ¿no? De que cuando a mí el director general, que era Octavio Salazar, en el plan de operaciones, dice que me iban a mandar 1950 efectivos y solamente me mandan 400, que yo mando ahí los 100 Claro. y a Cuajones mando 100 para proteger a la mina, Claro. y yo me quedaba con 200. Entonces no era para cerca de 25.000 ciudadanos que se habían levantado. con todo 25.000 derecho. movilizados. Sí. Toda la ciudad. Todos me decían, no te preocupes porque el traje oficial de Moquegua es la pijama. 12 del día todos duermen, pero no. Es verdad, pues, era muy pueblerino, muy pueblerino. Los 25.000 personas estaban en el aire, estaban arriba. Entonces, al ver que no llegaban y ya la situación estaba tensa, yo le comunico a general Octavio Salazar de que abortaba la operación y que no lo iba a hacer. Ya. Entonces me dice, ¿cómo es posible que no la hagan? No, me llama, estaba el ministro del Interior, ahorita te digo su Ya, nombre, sí. y me dice, ¿cómo es posible? El presidente está mortificado por esta Claro. situación. Y yo le digo, bueno, Alba Castro, Alba Castro, claro. ya, entonces le digo, señor ministro, no la puedo hacer, no puedo hacerlo. Porque ibas a causar muchas víctimas si Claro. se te introducía una cosa Lógico. violenta. Claro. Entonces me llama el presidente, me llama, muy peculiar Alan, pues. Y yo lo conocí a Alan porque yo trabajé mi primer año de alférez con Víctor Raúl Ayala Torre claro. y trabajé 3 años Con Luis Alberto Sánchez Alberto como Sánchez. decano, ¿no? Claro, jefe de seguridad. Jefe de seguridad. Ya. Entonces me dice, general, le ordeno que saque las armas y la utilice y me despeje el puente y a toda costa. Le dije, señor presidente, no lo voy a poder hacer. Oiga, soy el presidente. Está bien, le digo. Yo soy el presidente, pero van a haber muertos. Van a haber situaciones porque el puente, le digo, hay personas gestantes, hay niños. ¿Cuántos había en el puente? Para avanzar, porque tengo ya el tiempo corto. En el puente había más o menos unos 300, 500 personas. Ok. Entonces, ¿qué es lo que hice? Y le dije, bueno, presidente, yo mando acá. Claro. Le dije, Claro. y no lo voy a hacer. Estás en operación. Me llaman, me critican, me dice el presidente. Yo ahí en ese día defino a las 4:30 de la mañana mi situación policial, de los cuales pues ya iba Te iban a ya- sacar del cargo, iban a digamos. sacar. Lógico. Entonces, le digo, a las 8 de la mañana tenía una reunión con los gremios. Los delegados. Entonces yo estoy comunicándome con ellos, íbamos a dar 48 horas y de repente le comunican a ellos que la operación se había iniciado porque Lima, al ver que yo no la hacía, lo mandan a Clever Vidal, a un Claro. coronel,
Y comienza la situación. Yo salgo, te lo estoy contando rápido, Sí, ¿no? sí. Yo salgo para evitar, mi preocupación era que no hayan muerto. Claro. Entonces, en ese momento, la turba venía y yo iba con 20 efectivos y Los capturan a todos, ¿no es cierto? me avientan a un precipicio. Ah, te avientan a un precipicio. Claro, de 6 metros, donde yo me quiebro la muñeca. Caramba. Mi personal se rompe las piernas, los brazos, la cabeza. Ya la violencia estaba desatada. Y ahí ocurre algo y caigo a un riachuelo y al frente habían unas 5.000 personas que me esperaban para matarme. Ya. Entonces, yo salgo, recojo a mi personal, lo comienzo, y ahí me comunican que tenían a 50 policías retenidos, Ya. 60 policías retenidos, Están secuestrados por ellos. secuestrados. Entonces, yo me invoco a la Madre Santísima y le digo, Madre Santísima, ayúdame. Y cuando estoy llegando a la turba, salen 40 mujeres Ya. y me rodean Ya. y me protegen. Y te protege. Y me dicen, no, yo salgo y una señora se acerca y me venda la mano. Y me dice, tiene problema en su mano. A los 2 años le pregunté, ¿y por qué? Me dijo, no sé, yo cogí la venda y lo vendé. Amigos, fue la entrevista con el general Alberto Jordán que nos ha ilustrado sobre cómo la seguridad ciudadana es un problema que también involucra derechos democráticos, involucra saber técnicamente qué hacer. Y creo que ese es el mérito de la experiencia que nos ha expresado. Respetar la vida de la gente, que es la labor principal de un policía, y castigar al crimen y lograr, sin embargo, resultados visibles en términos de eficiencia de gestión, que es algo que en el Perú hace falta también escucharlo. Más aún, en una autoridad como él, que con su propio ejemplo, en lo que pasó en el puente Montalvo, no es esto una anécdota contra un presidente determinado, sino es una actitud frente a la vida y frente a un hecho social que a veces en el Perú es mejor tenerlo claro, y él es un líder en ese aspecto, por eso para nosotros de mucha consideración. Amigos, vuelvo con ustedes aquí en Sinfloro en pocos momentos. En un país como el Perú, y aquí en Sinfloro estamos para decir las cosas claras, uno de los temas sociales, quizás el tema social más importante, es que haya una mayoría de personas que son informales. Eso de por sí no tendría por qué ser un problema, porque en todas las sociedades desarrolladas han habido largas etapas en las cuales había informalidad, había crimen mezclado con la legalidad y había muchas formas de actividad ilegal. Recordemos el contrabando de whisky en los Estados Unidos, que duró varios años en la época de la Gran Depresión, o recordemos las olas de contrabando de armas que había cada vez que había una guerra. En fin, lo ilegal ha estado siempre mezclado con lo legal, pero hay en el Perú una tendencia a ponernos a pensar de que, por lo menos por parte de algunos sectores de la élite política de este país y la élite económica, de que los informales son todos ellos gente que quieren la ilegalidad. Y como vamos a ver en el relato que seguramente nos va a hacer hoy día Federico Gamarra Chilmaza, estamos ante una realidad totalmente distinta. Toda esta gente quiere legalidad, pero esa legalidad les es negada porque muchas veces hay relaciones entre empresas legales con ellos que se benefician de la baja de precios, por ejemplo, en el caso de la minería de oro, y se benefician en el caso textil, que es muy notable, de que la tercerización se vuelve una forma de perpetuar también informalidad. Como en esto no es blanco o negro, el Perú tiene que hacer algo, y el algo siempre empieza por el gris. Tiene que encontrar un camino intermedio, inicial, que permite evitar que el Perú siga víctima de una ola de invasiones en territorios de la nación, que son los territorios selváticos, pero que no son la mayoría de las actividades mineras, son una parte de ellos, una minoría, que sin embargo hacen gran daño a los ríos. Y esa espeluznante realidad de ríos devastados, sobre todo en Madre de Dios, ha llevado a que gran parte de la población, sobre todo la gente con cierto grado de conciencia ciudadana, sea pues totalmente enemiga de la minería a secas, que no sea hecha por las grandes minas del Perú. Y creo que lo legal no es lo grande, lo legal es aquello que es legal. Y los caminos de la legalidad son los que vamos a explorar con Federico Gamarra en esta oportunidad para discutir una solución al tema. Federico, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Mira, la primera pregunta que yo quisiera hacerte
¿cómo es que llegas tú? Porque yo te conozco a ti como alguien que ha sido un líder estudiantil, en los tiempos que yo también era un revoltoso en la Católica, y luego has sido una personalidad vinculada más bien al sindicalismo, y de repente apareces tú como una figura que es un líder de opinión en torno a qué hacer con la minería. ¿Cómo haces ese tránsito? Cuéntame. Bueno, la crisis económica de los años 90 me sacan del mundo laboral formal. Ya. Porque yo En buena palabra te despiden. Sí, me despidieron Ya. en el 93. Ya, ok. Y bueno, digamos, estuve alejado de toda actividad social porque tenía responsabilidades con mis hijos. Claro. Pero a partir del año 2000 comienzo ya a buscar un trabajo más acorde con cierta preparación que yo he tenido estudiado, no en forma completa, pero sí he estudiado algo de economía, Ya. va de 3 años y medio, Ya. y ver si es que eso puede aportar en algo al país. Claro. De esa forma, casi a través de una amistad, me ligo con el sector que yo la verdad ni lo conocía. Minero. Ni sabía que existía el sector minero. Claro. Y Este sector minero al cual fuiste a dar, ¿no? menos Claro. todavía. Claro. Claro, yo provengo de la minería, ¿no? Mi padre ¿De fue qué parte del traba- Perú eres tú? Yo nací en Lima, en ¿Ya? la maternidad, ¿Tu padre era minero? pero mi padre trabajaba en la compañía de cemento, Atocongo. Claro, Eso es famoso. minería. Lógico, Yo claro. después me he dado cuenta que Minería era más minería. ligera que la que estamos acostumbrados a ver, pero es minería, por Ahí supuesto. trabajó que mi sí. padre, mi abuelo, mis mira. tíos, o sea, muy ligados. Claro. Y yo he vivido ahí en ese ¿Tú vivías en el campamento barrio José Gálvez, en esa zona? ¿Dónde vivías tú? antes de José Gálvez, en Ya. Atocongo mismo. En Atocongo mismo, Claro, ya. porque era empleado de... Ya. obrero de la Casa de Fuerza. Y entonces comienzo a conocer el sector y la verdad que me quedo asombrado de lo que existía. No conocía. Eran sectores de gente que venía de la desocupación en las ciudades. O sea, en los 2000 hay una invasión masiva de gente que sale de las ciudades, que bueno, además veníamos ya de la crisis con Fujimori, que del 98 en adelante Ahí era una crisis empezó. económica imparable, ¿no? Así es. La crisis mexicana, etc. Entonces se empiezan a meter, ante el alza del precio del oro, empieza mucha gente a ingresar de manera informal a ese sector, ¿no? Bueno, las personas buscan trabajo. Claro. Muchos no conocían de minería antes de llegar al sector, pero ¿qué pasa? Producto de la guerra interna, Claro. había abandono de las minas, Claro. no eran O titulares. sea, no Sendero existían pululaba, titulares. por ejemplo, por la zona de Canarias, el sur de Ayacucho, Sur de tenía una, Ayacucho claro, también, era una claro. zona esencialmente minera, claro. Así es, claro. así es. Y habían minas abandonadas y existía el recurso oro. Claro. Además, el problema económico en el campo, o sea, la baja de la productividad, los bajos ingresos, hacen que busquen alternativas. Lógico. Entonces, el minero llega a estas zonas donde hay algunos campamentos precarios y yo le saqué la cuenta que más o menos en 15 días aprende algo de minería. Que excavar, bueno, se vuelve como aprender de albañilería, ¿no? No Así es. construirá paredes, pero sí sabe excavar una zanja, Y ¿no? comenzar a ver qué piedra tiene mineral y qué piedra no tiene mineral. Y bueno, ¿y qué hacer con esa piedra que tiene mineral? ¿Cómo convertirla en ingreso? Ese fue el tema crucial. Y el Estado ausente totalmente. Entonces, O sea, antes de esto no ha habido esa cantidad de minería informal, antes del año 2000, no había esa cantidad. había, En la época de Fujimori, pero no en la 90, cantidad, claro. en la cantidad que viene a partir de los 2000, O sea, más de 2010. 400.000 que hay ahora, tengo entendido, ¿no? Sí, y sí, si sí, multiplica por su posiblemente. familia, llega fácilmente a 1,5 millones, 2 millones de personas, ¿no? No, además de ese número que hay, nunca se discrimina las personas individuales Claro. de las empresas. Así es. Hay empresas que tienen 700 socios Claro. o empresas que tienen 4 socios. Claro, Entonces, lógico, esa discriminación para ver cuánta gente está involucrada no se hace. Y además, la cadena que genera. Claro. Porque este sector genera una cadena supuesto. económica, social importante. Por ejemplo, en el norte del Perú, gran parte de estos mineros tienen una relación estable con las empresas, en el sentido que sin contrato, todo informal, pero ellos les compran el oro Sí. y ese oro sale rumbo a Europa y sale para Así todos lados es. porque es legalizado por las empresas mineras. No voy a dar el nombre de ellas porque sería delatar el negocio de los mineros, ¿no? Pero son 6 o 7 en la zona que está cercana al río Marañón, en la zona de Sánchez Carrión, o sea, toda una zona de la libertad. Ese es un modelo que, por ejemplo, podría permitir rápidamente ver un sistema de formalización, ¿no te parece a ti? Mira, en realidad el problema es más extenso porque hay empresas formales que alientan la informalidad. Bueno, yo creo que ese es el caso de esas mineras. Viven de ellos. Claro. ¿Por qué? Porque el informal
puede aprender a sacar el oro, a procesarlo artesanalmente y venderlo, pero lo que no sabe es gestionar su trabajo y tener un precio adecuado. O sea, ahí el respecto al problema de oro. las plantas es vital. Si La- no tienes planta, tú estás sujeto a que el que controla las plantas, que generalmente van a ser empresarios que están dedicados Formales. a eso, o ¿cómo? Formales, claro, formales, formales. sí. Entonces por ahí se legaliza y Sí. eso es lo que compra la mina. Así es. ¿No es cierto? Y lo compra a precio, A precio digamos, vil. de regalo, Claro, a precio vil. baja el precio. Y ahí hay una utilidad Totalmente. muy importante. ¿Cómo hacer que ese negocio se convierta en un negocio que esté regulado en ambos sentidos, ¿no? Así es. O sea, que obligue a que porque el problema no es solamente tributario, eso es absurdo, pensar así, el problema de informalidad, es un problema de relaciones humanas y relaciones económicas Exacto. y derechos. Exacto. El derecho a que tú en tu país puedas producir y no te persigan o te roben el oro en las carreteras, como Así es la es. vida de ellos, o te asalten los asaltantes, o te manden a los matones de una compañía que quiere que le vendas barato, ¿no? La ausencia del Estado provoca que en cada parte del país se dé un acuerdo distinto. Claro. Tanto por el tipo de minería que encuentra, puede ser lavaderos, puede ser subterránea, puede ser de morrenas, puede ser de una serie ¿Qué de... cosa es morrena para que el público conozca lo que no son Morrenas mineros? es en los años, hace muchos años, en los nevados, Claro. hay oro, Claro. pero hay aludes, o sea, hay avalanchas, Claro. y estas avalanchas Traen piedra con oro. traen piedra con oro y las depositan en zonas planas. Claro. Eso le llaman morrenas. Ya. La forma de explotación es muy similar que lo que hay en Madre de Dios, en las playas, no en las aguas, no en los ríos, sino en las Al borde de playas. los ríos, claro. En las playas. La playa de arena. Entonces, eso se da, por ejemplo, en Puno, Claro. donde el yacimiento es morrenas y entonces sacan la tierra y la procesan a través del agua y, en fin, hay diversas formas de procesarla. Ahora, esta es una realidad que es compleja, pero sin embargo tiene su lógica, ¿no? Es decir, tengo entendido, puedo estar equivocado, hay un sector de mineros que hace su actividad con cierto vínculo con las empresas privadas, o casi todo el vínculo con las empresas privadas, porque Siempre. no todos se van a Bolivia a vender su oro, No, ni salen eso con no. contrabando. O sea, No. una buena cantidad en el norte, tengo entendido que es en el norte, están dedicados a eso. Mira lo que está pasando. A raíz de que se está persiguiendo la minería informal en otros lugares del Perú, sobre todo en el sur, resulta que por la zona de San Martín, Amazonas, que antes no había estas dragas que extraen el mineral violentamente de los ríos, se ha empezado a generalizar su uso y empieza a haber un problema en el norte. O sea, quiere decir que acá el problema no ha sido abordado para neutralizar a estos agentes destructores del medio ambiente y ganar a los mineros que quieren honestamente ganar su plata. Al minero no le hace mayor diferencia. Lo que el minero quiere es asegurar el ingreso para él y su familia. Así ¿No es, así? así es. Ahora, el tema en el norte no solamente las dragas, también las comunidades nativas hay en la zona fronteriza con Ecuador que están haciendo esa actividad. En la zona de Ecuador, claro, donde estaba antes una mina que ahora está abandonada, que no me acuerdo el nombre, pero en esa zona donde están los nativos aguajú, hay una comunidad que efectivamente, varias comunidades que tienen el problema de la presencia de mineros ecuatorianos que ingresan al territorio, ¿no? Yo tuve conocimiento, incluso hablé con líderes de esa zona el año 2006, 2007, que ya había... ¿Por qué? Porque, digamos, no hay una alternativa a la agricultura, no hay carreteras para sacar sus productos, no tienen alternativa económica, entonces lo más accesible a ellos es la minería. Mira, en la frontera con Ecuador, me acuerdo, hace 2 años hubo una intervención masiva de policía, ejército, con gran despliegue, pero silencio total en los medios de comunicación. Sí. Se hizo para asegurar la zona de frontera e impedir que vinieran de Ecuador en gran cantidad mineros y saliera del Perú una gran cantidad de oro. ¿Sí? Oro que incluso salió en unos reportajes en la cordillera del Cóndor, que era la zona de la cual te hablo, y en la zona de Aguajú. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Resulta que poco tiempo después ya había un acuerdo entre la policía, los mineros informales ecuatorianos y los indígenas para que cada uno recibiera lo suyo, con lo cual había total armonía. De eso convencieron al fiscal de Amazonas que llegó ahí para intervenirlo y terminó siendo un pacto de caballeros que permitió que siguiera la... Ahí hay un tema más de fondo, un tema de una presencia, digamos, organizada, consensuada, porque además no se trata de entrar a desalojar al minero indígena, se trata de llegar a un acuerdo para una forma racional, protectiva de la naturaleza, ¿no? Sí, de esa explotación. Digamos, eso es parte de una descripción, porque también se da en todo el país, no solamente en el norte, claro. y que hay incluso abusos, excesos totales, porque hay empresas formales que compran, Claro. que alientan las invasiones. Lógico. Que, por ejemplo, yo pienso que
ese debe ser uno de los objetivos para este proceso de formalización, es decir, evitar las invasiones, prohibir las invasiones. Ahí hay un problema, ¿no? Que son los títulos mineros, que hay, dicen, unos 3.000 personas, por ejemplo, que son dueños de todos los títulos mineros de Madre de Dios. Y como ellos, ¿cuántos habrá? Habrá pues 10.000, 15.000 en total, quizás posesionarios de títulos, que no ejercen la minería, que alquilan su concesión. ¿Es así? No, te cuento. A ver, cuéntame. En Madre de Dios, en los años 2003, 2004, había unos 3.500 titulares. Titular, ya. Y empezaron a hacer su proceso de formalización. O sea, ellos hicieron el denuncio. Eran mineros dedicados a la legalmente, minería. claro, sí. Pero, ¿qué pasó? Presentaron una evaluación de impacto ambiental, 1, 2, 3 fueron aprobando, pero llegar a un cierto número corto, al 10º, al 20º, se dieron cuenta que los estudios de impacto ambiental eran similares. Claro. Y el gobierno decidió cortar. Entonces, los titulares no pudieron avanzar en la formalización, que querían avanzar, ¿Y por qué podían se produjo avanzar. eso? ¿Había intereses que se movieron? ¿Qué pasó? Mira, lo que decían las autoridades era que habían copiado el estudio de impacto ambiental. Pero la verdad, si uno piensa con cierta racionalidad, si están en el mismo sector, en la misma área geográfica, tiene el estudio de sentido impacto... copiar, pues no va a ser pues, la Exacto, química diferente lógico, en un sitio pues, que estás, claro. lógico. En realidad ahí había interés de algunos Parece ser. Claro. Ahora, eso mantuvo entonces en suspenso la formalización de estos 3.500 y comenzó a venir terceros que decían, primero por las buenas, sí, yo exploto y te doy una parte al titular, claro. y bueno, yo saco la otra parte. Todos acuerdos informales, por supuesto. A veces aparecieron los informales, pero claro. no eran acuerdos escritos, No. documentados, Y después también hubo casos de invasión violenta. Claro. O sea, titulares que no querían ese tipo de acuerdos, sin embargo, estos terceros tomaron las tierras. Tomaron las tierras. Toman con un buen contingente, como se ha visto en el caso de Arequipa hace poco, ¿no? Que la toman con bandas armadas que los apoyan. O sea, pagan esa protección. Ahora, claro, eso lo pagan tanto el que quiere impedirle el ingreso como los que quieren entrar. Entonces se vuelve una especie de guerra civil en chiquito, digamos, en muchos lugares del país, ¿no? Sí, te estás refiriendo a lo que hubo en Atico. Así es lo que pasó en Atico, ¿no? En Atico hay una cierta tradición, entre comillas, de la existencia de sectores armados y de invasiones. Bueno, pero ahí tú sabes que era el oro de los incas, aparte que se llevaban el pescado de ahí cerca, el oro de los incas también tenía su origen en minas muy antiguas como esas, ¿no? Que además vienen de la colonia también, ¿no? Mira, en todo el país hay minas de los incas, de los anteriores a los incas, hay minas de la colonia, pueblos abandonados de la colonia. Si tú vieras, habría un recorrido turístico por ver pueblos del 1600, del 1700, que explotaban, que eran pueblos mineros, claro. Simplemente, nada Porque más. los españoles se propusieron en el Perú, aparte del saqueo que hubo a la riqueza de Atahualpa, la segunda misión de ellos fue tomar todo lo que fuera minería y darle prioridad a eso. Sí. Ahora, el metal que priorizaron en la época de la colonia fue la plata, claro. Y en el Perú fue la explotación del mercurio. Claro. Y con eso, digamos, para tratar la plata. Claro. Entonces, digamos que el Perú tiene tradición de ser Pero, en Federico, la minería. si tuviéramos que entrar, a ver, pongamos que tú tuvieras la posibilidad de fijar una política en relación con este sector, esto hay que dividirlo en partes, ¿no? Sí. O sea, la conciliación para lograr acuerdos tiene que ser en diferentes. ¿Cuáles serían los pedazos del problema, como hablamos antes con el general Alberto Jordán, que habría que mirar? ¿Cuáles son los sectores, digamos? Mira, yo primero te voy a dar un juicio general, en el sentido siguiente. Las medidas para formalizar, en lugar de facilitar la formalización, han creado hay que liquidarlas, así es. O sea, la verdad, todo el sistema. El criterio para formalizar ha sido ponerle obstáculos a la formalización. El año 2002 salió la ley que reconoció este sector, claro. Por ejemplo. Y la ley, claro, hablaba de un proceso, hablaba de condiciones, habían cosas buenas, interesantes, pero en el reglamento intervinieron otros intereses, claro. Y, por ejemplo, dijeron, ya, pero una empresa minera artesanal no puede firmar contrato de explotación con otro minero artesanal. Este artículo, que ha pasado desapercibido, sin embargo, como dice, truncó el proceso económico normal. Así es. ¿Por qué? Porque una organización de 100 mineros, bueno, se pueden organizar, tener visión, tener buenos líderes y avanzar. Lógico. Pero una organización de 4, contratar un ingeniero, imposible. Un contador. Son pequeños grupos así. Claro, entonces
lo que hemos debido hacer es que provocar un proceso económico que los más grandes organizados ayuden a los más pequeños, Claro. los incorporen. Como es en todo el mundo, ¿ah? Así En es. todas las industrias Es del un mundo. movimiento ¿No es cierto? económico. O sea, un ferrocarril que jala varios vagoncitos que Así son es. de otra dimensión y que Así todos es. ganan al final. Y por ejemplo, en los años 2007, 2008, habían 7.800, 7.900 mineros artesanales en proceso de formalización. O sea, cumpliendo la ley del año 2002, cumpliendo esa ley, ya existían estas. Y habían ahí por lo menos unos 2.000 organizaciones, empresas. Entonces, ahora Y era pues... un avance importante. Ahora, por ejemplo, el ministerio dice que hay 10.692 formales. Sí. O sea, de los 8.000 casi que había, a los 10.000 son 2.000 en 15 años. No Es puede, una barbaridad. No puede ser. Es pues. que todos se quejan de que es imposible cumplir con las reglas. Es como este es como el jurado de elecciones, ¿no? Así es. Que todo el mundo se queja porque ponen reglas tales que no hay cómo cumplirlas y traemos el resultado desastroso que hay. Pero Bueno, no creas, ahí en el jurado las reglas sí son factibles. Son más claves, Pero lo que son pasa más es que claras. no permite el mangoneo de Claro. las cabezas. Pues, ¿no? Claro, claro. Bueno. Ahora, Pero voy, bueno, voy al tema, mira, vamos a la pregunta, formalización. a la pregunta de la formación. Sí. ¿Cuál sería el primer paso? ¿Desaparecer el sistema de Reinfo, tú crees? ¿Y crear otro Espérate, sistema? A ver. antes del Reinfo, el ministro del Ambiente de esa época dijo, no, como ya se cumplió los plazos y no había avanzado nada, dijo, hay que sacar el RUC. Hizo que todos los mineros sacaran RUC. Ya. Y eso es un absurdo. ¿Qué ministro fue ese? Pulgar Vidal, Pulgar Vidal, claro. que ahora está en un puesto tremendo Claro, en Francia, claro, sí, claro. pero que no conocía Nada, nada, sí. respecto a minería. Y dijo, Y después como los venga- apuñaló a los mineros, ¿sabes? Porque ¿Cómo? en la época de Humala precisamente hubo una negociación, ¿no? Que los ilusionó con todo este proceso y luego terminó en un verdadero desastre. Sin embargo, él es famoso en el mundo por haber sido un formalizador de la minería. Así pasa, así pésimo. cree él. Claro. Les creó un problema adicional. Claro. ¿Por qué? Porque si tú te inscribes y sacas tu RUC personal, Ya te ubicaron. claro, no, el problema es que te ubiquen, Sí, ¿no? porque el minero Te quiere... crea una quiere obligación, formar- te crea una obligación. al- Si no haces tu informe mensual a la SUNAT, te cae multa. Qué absurdo. Te cae multa y te embarga, porque la SUNAT al pequeño cuando quiere embargar, le embarga cuentas, propiedades, etcétera. Entonces, Bueno, esta es una realidad que en realidad la gente de muchos sitios del país, inclusive yo estoy llegando aquí a través de las ondas de Conectados, que es una red digital, estamos llegando a 34 ciudades, de las cuales hay algunas que son muy importantes, porque son Puno, son Arequipa, son la zona minera más Claro, importante del Perú, lógico, ¿no? Entonces, lógico. ahí hay mucha gente que debe estar escuchando que tiene una pregunta, ¿no? Ajá. ¿Cómo llegamos a este desorden tan grande? O sea, acá se puede cambiar, por ejemplo, los títulos mineros para hacer de que estos títulos estén sujetos a ciertas restricciones para que no haya personas que tienen 20 o 30 años un derecho Una que concesión. lleva a la invasión porque Así es. no produce, la mina está ahí Así es. tirada, se sabe que hay oro, la gente se mete porque quiere producir, ¿no? ahora, muchos titulares mineros, que son empresas, digamos las que son empresas, acá dice que hay como 24.000 24.000. concesiones de empresas que hay en minero artesanal. Muchas empresas, no todas, les compran a ellos El oro, claro. la O piedra le que dan en sacan. concesión la tierra Claro, para que puedan claro. también No hacen un contrato formal, Claro. pero sí les compran. O Es que sea, lo que te decía, viven que de yo había ellos. visto en el norte, y me Claro. parece que es en todo el país, ¿no? Sí, en todo el país, en todo el país. Entonces, pero no quieren formalizar. Cuando en el 2012 quisieron sacar una ley más, poco más abierta, quisieron hacer contrato de explotación por 2 años. Claro. En minería eso es absurdo, porque tú en 2 años no has hecho nada. O sea, tienes que hacer primero plazos son muy largos, claro. exploración, preparación, y después viene la Eso me hace producción. recordar la barbaridad que hizo la ATU de darle por 6 meses permiso a los empresarios formales de autobuses y de micros. sí. Terminó siendo un verdadero desastre porque pasaron la pandemia y la desgracia más total, porque no tenían ninguna garantía que los bancos pudieran darles plata con semejante medida. por seis meses Y el no Perú puede. perdió la oportunidad de tener buses eléctricos, o sea, algo similar. Imagínate, sencillamente. imagínate. Claro. Entonces, lo que yo planteo, en mi idea que vengo desarrollando, es cambiar totalmente la metodología de formalización. ¿Cuál sería esa metodología? Mira, para mí, una dificultad más. Si tú tienes un RUC personal y produces oro, digamos, al socavón no entra solo, por lo menos entran 4. Claro. Ya vas a vender con el RUC de 1. Claro. Entonces los otros 3 RUC quedan sin usar.
Ya. sin usar. Si no haces la declaración te va a caer impuesto, te va a caer sanciones. Ya. Pero con ese RUC no puedes contratar personal. O sea, no puedes justificar el gasto en mano de obra. Cualquier empresa tiene eso. Tiene un 40% de mano de obra. Claro. En este caso está impedido, porque con el RUC personal no puedes contratar personal, no puedes hacer planilla. Pues es una cosa kafkiana, una cosa de... Entonces, de una a delito, muchos claro. con esto que sacó este ministro, que tuvieron su RUC, y querían formalizarse, vendían su producción, le entraba, por decirle, $5.000, pero no tenían gastos. Claro. Entonces, una vez que No decía, estamos organizados para ¿tienes utilidad de $5.000? No, eso es ingreso, Claro. menos gasto. No podían acreditar Bueno, pero gastos. ahí no se habían dado ni el trabajo de realmente, racionalmente mirar cómo era la producción de ese sector, que es algo que es terrible, ¿no? O sea, es lo que le pasa a los de Gamarra también, ¿no? Sí, sí. O sea, bueno, los gamarristas y sobre todo los talleristas, que son los Sí. que pagan pato ahí, porque tienen personal, tienen todo, y la legalización en realidad se vuelve un enemigo tal Así que es. prefieren no hacerla. Ahora, paso uno entonces sería cambiar todo el esquema de formación. Exacto. ¿Qué otro paso habría que dar? Ya, yo te tengo puedo entendido decir- que es el tema de también de las plantas, ¿no? Que es un elemento Sí. clave para procesar el mineral. Espérate, para planta te pediría verlo Ya. después, porque Ya, primero, dale. entonces yo digo, para por el formalizar, tiempo ya. sí, es primero formar empresa, Sí. Ok. con planilla, Obligar a que todos se asocien. así es, con planilla. Ya. Puede ser pequeña empresa, Ya, mediana y pero hay empresa. un y problema todo. que es el tributario. Bajar el tributo, porque No. es 3%. Mira, ve, el 3% es el tributo adelantado Ya. sobre impuesto a la renta. Ya. Y que en el tiempo de Pulgar Vidal pusieron 5% Sí, lo sé, sí. sobre la venta, Así y es. lo cual es una... Claro. O sea, en lugar de facilitarlo, Porque le estaba Pulgar poniendo Vidal, más para problema. hablar claro, yo no quiero difamarlo porque también es un tipo No, es un que buen respeto. abogado, pero no es conoce de minería, Es un tipo pues. que sin embargo jugaba la carta en la embajada norteamericana en este tema, Bueno. que era radicales contra los mineros informales, sin saber que el oro de California construyó Estados Unidos, ¿no? Mira, yo tengo experiencia en formalizar con empresas mineras artesanales cumpliendo la normatividad y cumpliendo con los pagos de impuestos. Federico, O sea, el yo tres- tengo un problema de tiempo. Ya, Solamente termino. sabiendo que hay esta experiencia positiva, te voy a invitar nuevamente, porque es un tema de gran interés para mis oyentes. Yo Sí. creo que el tema de la minería informal es un tema de gran envergadura y es parte del tema de la informalidad que he dicho al principio de este programa, que constituye uno de los pilares básicos para desarrollar el Perú. Si no se resuelve la informalidad, vamos a tener que hay ilegalidad de una parte y por otro lado, falta de acceso a la economía de un gran sector de la población, ¿no? Y una serie de compañeros han salido de la pobreza extrema justamente porque han formalizado, porque están Fueron exportando. audaces, se metieron en el negocio. Están claro. exportando. Ahora son exportadores de oro Claro. y además varias de ellas han logrado una certificación. Sobre esa historia de éxito. Una certificación. Internacional. Sobre esa historia de éxito vamos a volver, Federico. Un gusto Vamos a haberte ver. visto, un gusto conversar contigo y realmente tu testimonio es extraordinario porque eres una persona que no ha dejado de bregar por un objetivo de justicia elemental, que es que la minería informal se vuelva una minería que pase por un proceso que la convierta parte de la economía nacional y que no se aprovechen de ello. Así ¿no? es Bien. importante a nivel nacional, social, económicamente. Es importante. Muchas gracias. Amigos, con Gracias. ustedes vuelvo con la siguiente edición de Sinfloro. Esta ha sido una edición en la cual hemos tenido oportunidad de conocer el tema de seguridad ciudadana y también el tema que nos ha traído el señor Gamarra el día de hoy en relación con la minería informal y la minería en general, Así es. que es un gran tema pendiente en la agenda del país. Sinfloro ha nacido para dar ideas que cambien el país, ideas que den el blanco. Y los vuelvo a convocar a nuestro siguiente programa. Muchas gracias por la atención prestada en los 40 canales que constituyen la red de conectados a nivel nacional.